día a todos, amados hermanos. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad. Estamos contentos, estamos animados. La gracia del Señor es maravillosa. Dios es bueno. Dios es el que nos provee la vida, la salud, todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Podemos estar hablando siempre bajo la misma serie que hemos venido desarrollando los sábados, y es conociendo al Dios de la Biblia. Entonces hoy vamos a estar hablando del Dios que no hace acepción de personas, ¿verdad? ¿Qué cosa es hacer acepción de personas? Casi siempre cuando se hace acepción de personas es basado en hacer diferencias, ¿verdad? Entonces nosotros los seres humanos, por diferentes razones, el ser humano es tendencioso a hacer diferencias, porque valora lo superficial de las personas, ¿verdad? Entonces valora las cosas que realmente no son de valor para Dios, ¿verdad? Valora, por ejemplo, el ser humano muchas cosas, valora, por ejemplo, las personas que tienen dinero, las personas que tienen fama, las personas que tienen influencia, las personas que tienen renombre, las personas que tienen apellidos, las personas que tienen abolengo, las personas que tienen diferentes poderes en la sociedad, ¿verdad? Entonces, nosotros los seres humanos tendemos a algunas veces querer pertenecer a algunas élites sociales. Por ejemplo, hay personas que quieren pertenecer a determinados niveles sociales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, la sociedad ha hecho diferentes niveles, dice primera clase, segunda clase, y así. Pero la diferencia, o sea, el hacer acepción de personas viene de nosotros, no viene de Dios. Cuando la palabra del Señor dice Dios no hace acepciones de personas, es para que nosotros nos demos cuenta que Dios no ve las cosas ni valora las cosas como nosotros las valoramos y las vemos. Nosotros vemos las cosas de manera diferente, Dios tiene otra óptica. ¿Qué es lo que Dios ve en los seres humanos? Un corazón. Dios ve el corazón de los hombres. No importa si no tiene dinero, no importa si no tiene educación, no importa si tiene un cargo, no importa si tiene un reconocimiento social, no importa si tiene, o sea, puede ser la persona menos preparada intelectualmente, puede ser la persona más inteligente que ha pisado esta tierra. O sea, eso no es lo que Dios valora. O sea, Dios valora a los seres humanos en cuanto a su humildad, en cuanto a su obediencia, en cuanto a si esa persona reconoce o no reconoce a Dios. Lo que haga con su vida en cuanto a logros personales, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero obviamente si esa persona tiene un corazón sensible a Dios, pues los logros que tenga en la vida, esa sensibilidad de Dios en él, se van a manifestar a través de las cosas que él posea, ¿verdad? A través de las cosas que él tenga, se van a manifestar ese corazón que está ahí dentro. Cuando la palabra del Señor nos dice Dios no hace excepción de personas, exactamente se refiere a eso, ¿verdad? Porque Dios no es como nosotros. Dios está por encima de todo. Amén. Entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos revelan ese carácter, ese aspecto de Dios, que no hace excepción de personas. Vamos a ir, por ejemplo, a Mateo 5:45. Mateo 5:45, vamos a ver. Mateo 5:45. Ahora, hay momentos en los que aparentemente Dios estuviera
como dividiendo al hombre. O sea, mira, aparentemente a veces si nosotros no lo entendemos, aparentemente a veces Dios como que está dividiendo en grupos, o sea, a los seres humanos, pero realmente no es exactamente así. O sea, más bien nosotros los seres humanos decidimos en qué grupo vamos a estar, en los grupos de los obedientes, vamos a llamarlo así, o el grupo de los desobedientes. Amén. Entonces, Dios es un Dios creador. Dios hizo a toda la creación. Dios hizo a todos los seres humanos, ¿verdad? De manera directa Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Y de ellos venimos toda la raza humana. De ahí venimos, reproduciéndonos durante la historia de la humanidad. Y sea como sea, Dios permite que cada ser humano nazca en esta tierra. Ahí está la soberanía de Dios. Dios permite eso. Y Dios lo guarda, y Dios lo protege, y Dios lo cuida. Y trata Dios con ese ser humano. Ahora, eso nos constituye a nosotros creación de Dios. Entonces, no es lo mismo ser creación de Dios y ser hijos de Dios. Son dos cosas diferentes. Los hijos de Dios son aquellas personas que obedecen a Dios. Los hijos de Dios son aquellas personas que han nacido de nuevo. Ya te he explicado en otras enseñanzas que nosotros los seres humanos, Dios permite que nosotros nazcamos en esta tierra, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es que nosotros nazcamos dos veces. Por ejemplo, que nazcamos de nuestros padres en lo que es lo natural. Dice, lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del espíritu, espíritu es. Y también el Señor quiere que nosotros nazcamos de nuevo. El nuevo nacimiento, el nacer del espíritu. Cuando nosotros nacemos del espíritu, eso quiere decir que nacimos de Dios. Pero eso es algo que nosotros vamos a decidir en nuestro caminar. Esa es la perfecta voluntad de Dios para el ser humano, para todos los seres humanos. Pero no todos los seres humanos lo deciden. No todos los seres humanos nacen dos veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vienen a Dios. Los que vienen a Dios son los que pueden nacer dos veces, que es nacer de la carne, papá y mamá, y nacer del espíritu. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, ya lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, pareciera que esto fuera como, para los que no creen, pareciera que esto fuera como una acepción de personas y que Dios tuviera favoritismo para algunos y para otros. No, de ninguna manera. Todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad. Los que creemos venimos precisamente del pecado, o sea, los que creemos estábamos un día igual, o sea, en una misma manera, igualito como usted que no es creyente está, o peor, así estábamos nosotros. O sea, muchos andábamos en muchos pecados, en muchas cosas, ¿verdad? Excepto aquellos hermanos que nacieron en el Evangelio, hijos de padres cristianos, que tal vez nunca se fueron al mundo, que nunca practicaron el mundo y nunca experimentaron el mundo, y que se mantuvieron en el Evangelio y así murieron. Pero la mayoría de nosotros venimos del mundo, venimos de las prácticas del pecado, venimos y ahora estamos en Cristo Jesús, ¿verdad?
eso es lo que pasa, o sea, que simplemente nosotros fuimos obedientes al llamado. La fe dice que viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, en determinado momento de nuestra vida, la fe entró en nuestro oído, y escuchamos la palabra, y entonces venimos a la salvación, ¿verdad? Pero no quiere decir de que nosotros estamos aquí porque somos privilegiados, o porque somos especiales, o porque somos diferentes, o porque somos distinguidos. Nada de eso, o sea, simplemente fuimos obedientes al llamado de Dios, el mismo llamado que Dios le hace a usted, que no conoce todavía al Señor, el mismo llamado, exactamente lo mismo. Y ahí hemos venido creciendo, y en batallas y en luchas, pero no hay ninguna diferencia en cuanto a la naturaleza pecaminosa, o sea, y los hombres de la Escritura de la misma manera. El apóstol Pablo, él era un hombre que era un hombre muy destacado en lo que hacía, y estaba desarrollando una carrera militar, y era judío, ¿verdad? Y él hizo una determinación en su corazón de desaparecer de la tierra desaparecer de la tierra a los cristianos. Él hizo esa determinación, él hizo esa promesa que iba a desaparecer a los cristianos, y muchas veces consintió con la muerte de muchos cristianos, y participó en la muerte de muchos cristianos, hombres de Dios, gente de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, y él perseguía a los cristianos y asolaba los pueblos, las villas, los lugares, siguiendo cristianos, ¿verdad? Y en determinado momento Dios lo alcanzó, y Dios se manifestó a su vida. Dios fue misericordioso y lo alcanzó, y él fue obediente al llamado, y después se arrepintió y vino a ser el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más esforzados que ha existido, ¿verdad? Es un hombre sobresaliente en lo que es la evangelización mundial. Es el apóstol para los gentiles, es el apóstol de nosotros los que no somos judíos. Entonces nosotros vemos ahí en el apóstol Pablo un claro ejemplo de lo que es la manifestación de Dios. Mire, tenga la plena seguridad de que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra tienen la misma oportunidad. El Dios que no hace acepción de personas. Porque Dios no valora a los seres humanos por lo que tienen, por lo que son, por lo que las diferentes cosas que hayan logrado en la vida. No, Dios valora la obediencia del corazón de los hombres, independientemente de cuál sea el desarrollo del hombre a nivel personal. Amén. Entonces miremos aquí, por ejemplo, mira cómo dice aquí en Mateo, ¿qué te dije? Mateo 5, perdón, sí, Mateo 5. Mira cómo dice Mateo 5. Mateo 5:38. Bendito es Dios. Mateo 5:45, perdón. Bendito es el nombre del Señor. 5:45. Dice, vamos a leerlo desde el 38 para que le entendamos un poquito más. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale
también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la voluntad de Dios es que si nosotros... ¿me puedes traer agua, por favor? Gracias, Cecilia. La voluntad de Dios es que si nosotros somos hijos de Dios, es que nosotros nos parezcamos a Dios, ¿verdad? Entonces, que si nosotros, por ejemplo, no corramos con las provocaciones de los malos, como dice la palabra, porque no vamos a poder corregir al malo, no vamos a poder corregir, dice la palabra del Señor, que si nosotros queremos corregir al necio, vamos a arrepentirnos después, o sea, que mejor al necio no corregirlo, o sea, personas que no quieren cambiar, es imposible. Lo mismo es el Señor. Señor, hay personas que Dios, como hemos hablado anteriormente, Dios dio un libre albedrío y las personas deciden por su propia voluntad qué camino van a llevar. Dice la palabra del Señor que nosotros, dice, tenemos 2 caminos delante de nosotros. Tenemos el camino ancho y el camino angosto, ¿verdad? Tenemos el camino ancho y el camino angosto. Gracias, Cecilia. Tenemos el camino ancho y el camino angosto. Y nosotros decidimos qué camino vamos a elegir en nuestra vida. Ahí viene la gracia del Señor. Sin embargo, a cada hombre, a cada ser humano, pues Dios le ha dado dones naturales, por ejemplo. Dice la palabra aquí que Él saca su sol sobre buenos y malos. Y que todos los hombres, por ejemplo, tienen capacidades personales, intelecto, raciocinio, capacidad motora, capacidad de hacer muchas cosas, capacidad de tener hijos, de engendrar hijos, de criar hijos, de tener una familia. Todo eso es gracia del Señor. Cuando la palabra dice que Él saca su sol sobre buenos y malos, el sol es vida, el sol produce, el sol hace cosas, produce cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, sin el sol nosotros estamos muertos. Pero no solamente se refiere a eso, se refiere a que también hay otras cosas, así como todos los que son hijos de Dios. Pero los que no son hijos de Dios también se lucran de las cosas que hay en este planeta, en esta tierra. Entonces, Dios les da la medicina, Dios levanta hombres que tienen cierta sabiduría en estas cosas de la medicina para darle tratamiento a los hombres, alargarles la vida, que tengan más tiempo de vida. ¿Para qué? Para que tengan más posibilidad de conocer al Señor, más tiempo de vida para conocer al Señor, más oportunidades. Sin embargo, Dios le ha dado al hombre 70, 80 años.
70, 80 años para que en esos años el hombre pueda decidir qué camino va a entrar, qué camino es el que va a decidir. Y el Evangelio está constantemente, dice la palabra del Señor, que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para que la gente venga, para que la gente entre al camino del Señor. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Se burlan y dicen, bueno, mucho tiempo están diciendo de que Jesús va a venir, de que Jesús va a venir. Realmente, mira, si tú eres un incrédulo, realmente no te conviene que el Señor venga, porque vas a experimentar los días más terribles que ha vivido esta humanidad. Si tú crees que en la tierra has escuchado de algo que ha sido catastrófico, pues eso es incomparable a lo que viene a la tierra. Dice la palabra del Señor que será un tiempo en el que el hombre no ha vivido nunca ni vivirá después jamás. O sea, que es un tiempo totalmente difícil, completamente difícil. Entonces, créeme, que el Señor lo que hace es dar tiempo a las personas para que se arrepientan. Entonces, todos esos dones que Dios le da al hombre de manera natural no son los dones del Espíritu, no son, ¿verdad?, ese tipo de cosas que estamos hablando. Son los dones naturales que Dios le da al ser humano, de vida. Por ejemplo, el don de la vida. Ese es un don, ese es un regalo de Dios. Tú tienes un cuerpo y aunque tal vez tú no crees en Dios, pero y tú dices, no, yo no creo en Dios, yo nací de una manera natural, cuestiones de la vida, así dicen. Le doy gracias a la vida, dicen a las personas, ¿verdad? Las personas que no creen en Dios. Gracias a la vida tengo esto, gracias a la vida tengo esto y esto y esto. Pero la verdad es que sea como sea, seas creyente o no seas creyente, seas agnóstico, sea lo que sea, Dios te dio la oportunidad de vivir y te da todo tus capacidades para que te desarrolles en la vida. Esa es una evidencia de que el Dios de la Biblia no hace acepción de personas. Y a pesar de que las personas a veces lo irrespetan, a pesar de que las personas, inclusive algunos hasta blasfeman con ellos, inclusive Dios perdona esas ignorancias si la persona viene y se arrepiente. Dios perdona esas ignorancias. En esperanza de que el hombre venga. Entonces, esa es una evidencia de que Dios no hace excepción de personas. Y Dios siempre ha tenido un elemento en el que el hombre tenga como un faro para venir a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Dios levantó esa nación, escogió a Abraham de un pueblo que no era judío, un pueblo gentil. Entonces Abraham era gentil. Abraham vino a ser judío porque vino a obedecer a Dios y Dios lo constituyó hijo de Dios. Y dice que Abraham vino a ser amigo de Dios y que porque creyó en Dios le fue contado por justicia. Entonces, pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios escogió a Israel? Dios escogió a Israel para que las naciones de la tierra conocieran a Dios por medio de Israel. Hasta el día de hoy es así. Nosotros, la Biblia es un ensayo en un pueblo. La Biblia nosotros vemos que es una temática que radica alrededor de un pueblo que se llama Israel, y de ahí inclusive viene el Mesías, que es el Jesús de nosotros, el Salvador de la humanidad. Entonces se sigue cumpliendo todavía este propósito. Ahora estamos en otro pacto que se llama el pacto de la gracia, sí, pero las experiencias y todo eso que tenemos hablan bastante de un pueblo que se llama Israel. Entonces es una realidad
que está a lo largo de los años. Entonces, las naciones antiguas escuchaban lo que Dios hacía por medio de Israel. Y también escuchaban que cuando este pueblo se desviaba de su Dios, pues venían consecuencias. Precisamente por eso, porque Dios no hace acepción de personas, ni en cuanto a la salvación, obviamente en cuanto a la justicia. O sea, a Dios no se le puede sobornar como las autoridades de acá. Por ejemplo, las personas que tienen dinero acá, ¿verdad?, a veces cometen pecados tremendísimos, terribles, pero tienen grandes capacidades de millones de dólares y los ponen, y eso habla. Entonces, es difícil y es complicado, pero en cuanto a Dios, a nosotros no podemos sobornar a Dios. Entonces, no solamente en cuanto a la salvación, no solamente en cuanto a los dones, sino también en cuanto a la justicia, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces, así como la palabra del Señor, que conforme el trato es igual para unos y para otros, es el mismo trato. Entonces, dice la palabra del Señor que hay una puerta delante de nosotros, la puerta que Dios da al hombre. Dios le dio una conciencia. Aquí está el camino ancho, es amplio, es espacioso. Y en ese camino el hombre puede hacer lo que se le antoje, al gusto que quiera. Puede desobedecer a Dios, puede ir holgadamente, sin ningún compromiso, sin ningún problema. Puede ir tranquilo, sin responderle nada a nadie, puede hacer lo que quiera. ¿Cuánto tiempo va a vivir? No se sabe. Porque un hombre que se mantiene en un ritmo y un estilo de vida de pecado tremendamente desmedido, pues difícilmente va a vivir mucho. Las consecuencias lo van a alcanzar. Dice la palabra del Señor, el pecado te alcanzará, tu pecado te alcanzará. O sea, el tiempo que viva, pero holgadamente en ese camino ancho. Eso es lo que dice la palabra. Ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿ya? Y muchos son los que andan por ellas. Entonces, esa es la otra oportunidad que nosotros tenemos, es el camino angosto. Cada ser humano tiene esos dos caminos. En determinado momento de su vida se enfrenta a esas decisiones. Dice, angosto es el camino que lleva a la vida, y muy pocos son los que lo encuentran. Entonces, el camino angosto es un camino de disciplina, es un camino de precio, es un camino de pruebas, es un camino en el que Dios nos va formando, es un camino diferente. Entonces, es un camino de salvación, al final es vida eterna. Pero en el camino espacioso, al final es muerte eterna. Entonces, Dios no hace excepción de personas, Dios le da la misma oportunidad a los hombres. Nosotros vamos a decidir. Nosotros somos los que decidimos. Amén. Así como lo hemos visto aquí en este pasaje, que si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, pues vamos a manifestar realmente que somos hijos de Dios. Amén. Entonces miremos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, Hechos 10, Hechos 10, 34. Aquí el mismo apóstol Pedro llega a esta misma conclusión y comienza a conocer más a este Dios. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿A qué se refirió el apóstol Pedro aquí? Es porque el Espíritu Santo se había derramado sobre un militar, sobre el jefe un jefe militar, se llamaba Cornelio, un centurión, ¿verdad? Era un hombre que era temeroso de Dios.
Era un hombre que tenía ciertas cualidades, pero le faltaba una cosa, le faltaba a Cristo Jesús. Y entonces, para los judíos, un gentil, pues era un hombre que era inmundo, era un hombre que no conocía a Dios. Entonces había una gran diferencia, y los judíos ni siquiera comían juntos con los que no eran judíos, porque estaba eso bien marcado, porque los judíos pensaban de que si comían con un gentil se contaminaban. Y entonces ahora Pedro mira de que en un gentil como Cornelio se derrama el Espíritu Santo de una manera igual como se había derramado en Pentecostés, Hechos 2:4. Y entonces hablaban en lengua, profetizaban, y entonces Pedro dice, qué sorprendente, este Dios ahora veo que no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque este pasaje nos muestra a nosotros, miremos por ejemplo algunas cualidades de Cornelio. Está en el 10:1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso. Mira las cualidades de este hombre, las virtudes que tenía este hombre. A pesar de que era italiano, ¿verdad? Era un militar y era jefe de una compañía. La compañía se llamaba la Italiana, pero tenía ciertas cualidades. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira qué cualidades que tenía este hombre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén, perdón. Han subido delante de Dios. Ahora, cuando Dios ve que este hombre, esa fe que tenía, no era judío, ¿verdad? Entonces, pero está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, recuerda que dijimos que Israel era el ejemplo. Entonces, la gente está viendo ahora y quiere entrar al pueblo. Siempre fue así. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solamente gente del pueblo de Israel salió, hay mucha gente que se le añadieron, que no eran judíos, y se fueron con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miraron que ese Dios era un Dios real. Ahora, en todo este tiempo, mucha gente del pueblo de Israel entraron. Por ejemplo, hay un caso específico, Rahab la ramera. Ella no era judía, era de la ciudad de Jericó, pero entró en el pueblo. Es más, vino y apareció en las ideologías de Cristo. Como el Señor no hace acepción de personas. Hay otro ejemplo, por ejemplo, Agar, la sierva de Saraí en ese tiempo. En ese tiempo, ¿verdad? Esta muchacha era una esclava egipcia, y en ese tiempo se podía hacer lo que hizo Sara con su sierva. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo a su esposo, mira, llégate a mi esclava, y los hijos que ella tenga pues van a ser mis hijos. Eso se llamaba procrear.
Hoy en día hay muchas maneras, por ejemplo, de personas que no pueden tener hijos. Dependiendo cuál sea el problema, hay muchas sugerencias médicas que pueden hacer, ¿verdad? En ese tiempo esto era permitido y entonces estuvieron de acuerdo Abraham y Sara. Una vez que ya Agar, la egipcia, la esclava egipcia, vino y quedó embarazada, una vez que ella quedó embarazada, entonces ya comenzó, y ya dice que comenzó a manifestar cierto comportamiento que no era agradable. Comenzó a manifestar cierto comportamiento que daba a entender que ella se estaba sintiendo mayor que la señora de casa. Entonces esto vino a incomodar a Sarai, que en ese tiempo se llamaba Sarai. Dios le cambió el nombre después a Sara. Y entonces ella trajo el problema, Sara trajo el problema a Abraham. Entonces le dice, haz con ella como a ti te plazca. Entonces lo que hizo Sara, la que la despidió, y le dijo, vete de casa. Y cuando ella va de camino, tiene un momento bien complicado y bien difícil, que está a punto de morir, está con unas dificultades tremendas. Está en ese momento, vamos a ir a leer un poco acerca de ese pasaje. Está en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, verso 8. Mira cómo le dice. Dice que en eso estaba y se le apareció el Señor, el ángel de Jehová. Dice, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y él le dijo, el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo, también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. No era el plan de Dios, no era el propósito de Dios, en una voluntad perfecta, ¿verdad? Por llamarlo de ese modo. No era la perfecta voluntad de Dios que concibiera de ese modo, pero sin embargo Dios después lo permitió, y entonces ahí vino y le dijo que iban a venir 12 príncipes y que iba a ser multiplicado en su descendencia, ¿verdad? Aunque ya esas naciones siempre fueron enemigos hasta el día de hoy, ¿verdad? Son los árabes, son todas las naciones árabes, la descendencia de Ismael y Esaú. Ahora, pero el punto que queremos ver es aquí, que era una esclava, era egipcia, era hija de la esposa del hombre que Dios ha escogido. La bendición iba a venir, la promesa iba a venir, que Dios iba a darle un hijo a Abraham con su mujer Sara. Esa era la promesa, y ese hijo se iba a llamar Isaac, y de ahí iba a venir el pueblo de Israel. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Era una situación que aconteció. Dios pudo haberla dejado morir. Dios pudo haberla dejado morir ahí en el desierto. Pero no, Dios fue propicio. Y no solamente la salvó a ella, sino que salvó a su hijo. Y le dijo que su hijo iba a tener mucha descendencia. Y fue integrado, fue protegido básicamente. En otra ocasión Dios le dio de beber, ya estaba por morirse. Entonces, entendamos,
que a pesar de muchas cosas, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque esta mujer comenzó a clamar a Dios, comenzó a buscar a Dios. Entonces, mira, hay una manera de entender de que Dios no hace acepción de personas cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando nosotros verdaderamente venimos a Él. Esa es la clave. De lo contrario, nadie puede decir Dios no me escuchó, o Dios hace acepción de personas, o Dios tiene favoritos, o Dios tiene esto, no es así, no funciona así con Dios. Amén. Asimismo hay iglesias en las que hay mucha gente que están en las iglesias, pero no todos. Pues Dios aplica su justicia. Entonces, eso es la manera. Dios no hace excepción de personas en cuanto a guardar a los hombres, en cuanto a los dones que le dio, en cuanto a la oportunidad de conocerlo y en cuanto a las consecuencias de sus decisiones. Lo que sea que ellos decidan, eso es lo que vamos a cosechar. Ese es el Dios que no hace excepción de personas. Por ejemplo, miremos en Romanos 2.11. Romanos 2.11. Mira cómo dice Romanos 2.11. Romanos 2.11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aquí Dios nos enseña que no somos diferentes ante la ley de Dios, por supuesto, ¿verdad? Ahí sí que realmente todos somos iguales ante la ley. Aquí en muchos lugares eso solo es un dicho. Dicen que todos somos iguales ante la ley. Por eso en muchas sociedades eso solo es un cliché, eso solo es un decir. Pero realmente en la justicia de aquí abajo pues todo puede suceder. Pero en la justicia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor no vendrá hasta que todo este evangelio sea predicado en todos los lugares de la tierra para testimonio de ello. Y no solamente en una generación, porque eso es lo que pasa. Algunas personas piensan de que este pasaje se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia. No, porque, por ejemplo, hace 2000 años, las personas que nacieron hace 2000 años, eso ya no existen ni en sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este evangelio constantemente está nutriendo la tierra en todas las edades. ¿Para qué? Para que los hombres constantemente estén escuchando el evangelio. Entonces, este pasaje no solamente tiene un cumplimiento así pausado, de una manera longánima, ¿no? Así hasta la última, no. Esto es constante. El evangelio llega a todos lugares constantemente. Así como en un cuerpo, como la sangre circula, así llega el evangelio a todo lugar, en todo momento. Y si en algún lugar no ha llegado el evangelio, pues los hombres tenemos ciertas, ya en nuestra conciencia, nosotros sabemos qué cosa es malo y qué cosa es bueno. Amén. Y de algún modo Dios se manifiesta
en todo momento y en todo lugar. De alguna manera Dios hace para alcanzar a los hombres. Entonces, nadie puede decir, a mí nunca nadie me ha predicado el Evangelio, yo no sé qué cosa es. Algunos lo han escuchado de una manera básica, otros hemos tenido el privilegio de escucharlo de una manera más profunda, más intensa, y así en determinados niveles, pero que el Evangelio llegue a las personas. Dios no hace excepción de personas, porque el Evangelio es salvación. Y aquí los hombres manifiestan, de acuerdo a sus actos, que ellos saben lo que están haciendo. Nosotros sabemos lo que hacemos. Nosotros sabemos como seres humanos lo que hacemos. Si hacemos daño, si hacemos bien, si hacemos mal, si hacemos bueno. Nosotros sabemos. Porque a Dios nos puso esa conciencia. Nos puso esa conciencia. ¿Verdad? Miramos, por ejemplo, el afecto en un niño. Miramos también su rebeldía. Muchas veces su rebeldía. Pero también miramos el afecto. O sea, ya hay cuestiones elementales en nosotros que nos dicen lo que es malo y lo que es bueno. Y nosotros decidimos, ya sea caminar en lo malo o caminar en lo bueno. Porque es que los hombres hacen leyes entre sí. Porque es que los hombres buscan leyes para protegerse y acuerdan leyes para protegerse. Precisamente por eso, porque nosotros ya tenemos eso en nuestra conciencia. Dios nos dio eso. Dios nos dio esos elementos de nuestra conciencia, como el pasaje que acabamos de leer. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Gálatas 2. 2.6. Miren cómo dice Gálatas 2.6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que ya te describí anteriormente quién era el apóstol Pablo. Aquí está hablando de que al apóstol Pedro le dieron un apostolado que estaba enfocado para el pueblo judío. Por eso le llaman el apostolado de la circuncisión. ¿Qué era un apostolado? Que era el apóstol principal para los judíos. Entonces el apóstol Pablo era enfocado en los judíos, básicamente, ¿verdad? Ese era su ministerio, ese era su radio de trabajo. Pero el apóstol Pablo, su ministerio principal, fue enfocado hacia los gentiles. Gente que nunca había tenido una ley, gente que habían escuchado así de manera vaga acerca del pueblo de Israel. Quizás tenían alguna idea. Pero ahora el apóstol Pablo está enfocado en ganar a los gentiles para Cristo. Entonces él dice, Dios no hace excepción de personas. El mismo Cristo que operaba en Pedro es el mismo Cristo que opera en mí. Y nosotros vemos la gracia de Dios en el apóstol Pablo para con los gentiles y la gracia de Dios en el apóstol Pedro para con los judíos. Nosotros vemos diferentes operaciones de ministerio. Ambos tienen un apostolado y miramos una operación, unas características del ministerio, ¿verdad? Variante, producto de la gente que van a recibirlo.
Por ejemplo, imagínate que el apóstol Pablo llegue a un lugar diciendo, vengo a anunciarles el reino de Dios. Inmediatamente eso se lo van a informar al rey de ese local. Lo agarran y lo matan. No. Entonces Pablo tenía que llegar con una manera que presentaba a Cristo crucificado. El apóstol Pedro, su mensaje tenía que cambiar un poco, porque los judíos sí conocían la ley, sí conocían, sí esperaban el reino de Dios, sí, entonces eran dos terrenos totalmente diferentes. Pero dice el apóstol, el mismo que operaba en Pedro, opera en mí. Entonces Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Eso es para los que aspiramos a servir al Señor. Eso es para todos aquellos hermanos que aspiramos a servir al Señor. O sea, nosotros no podemos pensar de que Dios no nos puede usar. Nosotros no podemos pensar de que Dios no nos puede bendecir, así como bendice esa raza, así como bendice a estos otros, así como hace con estos, que estos tienen esto. Nosotros también podemos aspirar a tener ciertas cosas, así como ellos. Esto es dependiendo de la fe y dependiendo de cómo nosotros miremos a Dios. Amén. Dios no hace excepción de personas. Vamos a leer un pasaje, mira cómo dice. Apocalipsis 7, 9. Vamos a leer otro pasaje, mira cómo dice. Apocalipsis 7, 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero. Amén. Pero lo que queremos enmarcar aquí es que el apóstol Juan miró en visión aquí, dice que había una multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Este era el pueblo que había llegado de la tierra al cielo. Esta es ya nosotros, toda la iglesia de Jesucristo, en el cielo. Aquí hay de toda raza, de toda tribu, toda raza, todo color, toda lengua, hasta los dialectos, ¿verdad? Toda tribu, todas culturas tribales que hay en diferentes partes del mundo. Ahí ha llegado el Evangelio. Y así, todas las naciones, de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios ve la calidad del corazón del hombre. Si ese corazón es trabajable en sus manos, si es un corazón humilde, si es un corazón que verdaderamente quiere ser doblegado, quiere ser usado por Dios, entonces va a alcanzar la salvación. Amén. Entonces, y el apóstol miró en visión, el apóstol Juan miró en visión todo este mar de gente. Dice que era una multitud incontable. Incontable. Ahí estamos después del arrebatamiento de la iglesia. Estamos ahí vestidos de ropas blancas. Todos los hermanos, imagínate, todos los salvos. Todos los salvos desde antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Imagina cuánta gente nos vamos a salvar. Todas las edades que hay, desde los tiempos de Adán y Eva hasta el último resucitado de aquí abajo, en Cristo. Entonces ahí vamos a estar recibidos ahí. Y dice que cantábamos, damos gloria al Cordero. ¿Por qué? Porque Dios no tiene preferencias políticas, Dios no tiene preferencias raciales, Dios no tiene preferencias económicas, Dios no tiene preferencias culturales, Dios no tiene preferencias de nada. Nosotros hacemos ese tipo de divisiones y ese tipo de marcas, ¿verdad?
marcamos territorios, marcamos espacios y ponemos rótulos que dicen no pasen, no traspasen. Nosotros somos los que hacemos divisiones. Entonces, en ningún momento nosotros debemos de pensar de que Dios hace acepción de personas. No, nosotros nos excluimos de los propósitos de Dios. Voluntariamente somos nosotros los que nos apartamos. Y los hombres le dicen a Dios, yo no quiero tus planes, yo no quiero tus propósitos conmigo, ¿verdad? Ese es el hombre, o sea, eso es, o sea, no es que Dios quiera hacer acepción de personas. Dios es justo. Otro día vamos a estar hablando del Dios de la justicia. Pero nosotros somos los que nos excluimos, nosotros mismos, ¿verdad? O nosotros entramos por la puerta, el camino angosto, el camino estrecho. No es fácil, pero muchos estamos dispuestos a seguirlo. ¿Ya? Y Dios tiene mucha gente que está ahí y que verdaderamente Dios, esa es la voluntad de Dios, y entraron en el camino. Gracias a Dios. Gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene nada que ver con cultura, ni con raza. Nosotros hacemos diferencia, ¿verdad? Nosotros somos los que le damos cabida a estas cosas, como la supremacía de raza, valorar a las personas porque tienen dinero, o sea, valorar a las personas por lo que son, por lo que, en el sentido estoy hablando de sus calificativos humanos, ¿verdad? En ese sentido estamos hablando. Pero Dios ve el corazón. El hombre juzga de acuerdo a la apariencia. Dios juzga de acuerdo al corazón de los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, más en este tiempo que vivimos, y siempre el hombre es así, muy visual. El hombre se impresiona cuando ve apariencias, cuando ve personas de gran estatura, con aspecto, con carisma y esto y lo otro. El hombre se impresiona con esas cosas, ¿verdad? Y a veces menosprecia a otros por su apariencia, entre comillas. Entonces, pero somos los seres humanos los que hacemos eso. Dios no hace eso, Dios no es así. Nosotros somos los que valoramos a las personas por su aspecto exterior. Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Amén. Entonces, ¿por qué algunas personas no pueden verdaderamente alcanzar la salvación? Por su libre y espontánea voluntad. Por su libre y espontánea voluntad. Por eso, precisamente. Por su libre y espontánea voluntad. Amén. Así que Dios te bendiga. La gracia de Cristo esté contigo. Espero que sea de mucha edificación este pasaje que hemos leído. El Dios que no hace acepción de personas. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre sea glorificado, eterno Dios. Gracias, bendito Santo. Gracias, Rey de Reyes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera.